Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el primer panel de estas jornadas extraordinarias de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, abocadas a la libertad sindical. Este primer panel tiene por nombre o por denominación el rol de la OIT en materia de libertad sindical y su influencia en la legislación interna. Nuestro primer expositor es don Pablo Lasso Grendi. Él es abogado y ex agregado de Chile en la Organización Internacional del Trabajo. La modalidad es, cada expositor tiene un espacio de aproximadamente 20 minutos cada uno, y al final de que todos los expositores terminen, vamos a pasar a hacer una ronda de preguntas que se van a ir distribuyendo según lo que el tiempo nos alcance también. Así que damos la bienvenida nuevamente a nuestros expositores que se encuentran en esta mesa y solicitamos a don Pablo que inicie, por favor, esta jornada. Muchísimas gracias y quisiera partir agradeciendo especialmente a la Universidad de Magallanes, que ha tenido la gentileza de invitarme para participar en este evento. Para mí es muy grato debido a que en algún momento de mi pasado, en algunas de mis anteriores vidas, fui abogado de la Corporación de Magallanes en los años 70 y me tocó conocer entonces esta provincia en aquel entonces, esta región actualmente, y posteriormente he venido en con diferentes sombreros, y esta vez para compartir de alguna manera una experiencia que me permitió conocer un poco las entrañas de la OIT al estar acreditado como diplomático en Ginebra durante 4 años en los periodos de 2014-2018. Entonces, rápidamente, porque tenemos poco tiempo y quisiera sobre todo despertar a aquellos que han tenido algún almuerzo suculento, contarles que la OIT lleva, como se decía, 100 años de existencia, partió en 1919. Hay que recordar qué significa la fecha 1919. Significa el término de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que azotó particularmente Europa, pero que enfrentó a los países a la disyuntiva de discutir sobre la importancia de otorgar justicia social a los países. Sale la primera Constitución de Weimar en 1919 también, que consagra el Estado Social de Derecho, con garantías sociales para sus ciudadanos, especialmente para los trabajadores. Está el contexto de la Guerra Fría que emerge con la Revolución Soviética en los años precedentes. América Latina también tenía su primera constitución en Querétaro, que recogía los temas sociales con particular importancia, y era un escenario de gran conflictividad mundial derivado de los resultados de la Revolución Industrial. En ese contexto emerge la OIT, y sobre todo porque había algunos países que querían otorgar ventajas sociales, establecer ciertas bases del estado de bienestar, pero que no querían que hubiera una competencia desleal. Entonces algunos países no querían entregar ventajas sociales, otros que sí. En fin, y había naturalmente un escenario de disputa ideológica y política muy intensa. Después quisiera recordar un evento que es importante, la Declaración de Filadelfia de la OIT, que se incorpora incluso como parte de la Constitución de la OIT en 1944. Nuevamente una fecha emblemática, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial algunos países se juntan para establecer las bases de la reestructuración de la OIT, que en aquel entonces estaba funcionando lejos de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Europa, en Montreal. Y emerge esta Declaración de Filadelfia, que básicamente lo que hace es
enfatizar que el trabajo no es una mercancía, que es un eslogan, pero para hablar de desarrollo no basta con hablar de crecimiento económico, sino que hay que hablar del componente laboral, el componente social, e incorporar esto en las bases de la política pública. Posteriormente avanzamos hacia 1977 con la declaración, y ahí la declaración que hace la OIT sobre los principios que afectan a las empresas multinacionales. En el contexto del debate de la internacionalización de la economía que emergía con mucha fuerza ante la aparición de las grandes multinacionales, grandes transnacionales en todo el planeta, y que mostraban un poder tremendo frente a los estados nacionales que fueron de ahí en adelante cada vez más débiles frente al poder de las multinacionales. ¿Qué hace entonces la OIT? Le entrega recomendaciones a las empresas, le entrega recomendaciones a las sociedades, le entrega recomendaciones a los estados para que vean maneras de controlar y regular la actividad de estas multinacionales, entregando recomendaciones para ellas. Esta declaración ha sido objeto de múltiples revisiones. La última en 2017 me tocó presidir el grupo de trabajo encargado de revisarla en un trabajo tripartito que finalizó con una declaración unánime revisada. No podemos obviar la declaración de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo en el contexto de la globalización emergente y del gran debate que había en el mundo acerca de si incorporar o no cláusulas sociales en los tratados de libre comercio que estaban desarrollándose a nivel de escala planetaria. Y ahí entonces, producto de una serie de debates, emerge esta declaración que establece cuáles son los principios y derechos fundamentales en el trabajo que los países, por el solo hecho de pertenecer a la OIT, deben respetar. Y finalmente mencionaré la declaración del 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, cuyo gran detalle y gran concepto incluido dentro de esa declaración es el concepto de trabajo decente, que incluye un empleo con condiciones mínimamente razonables que permitan a los ciudadanos del planeta vivir, alimentarse adecuadamente, con el respeto de las normas y derechos fundamentales en el trabajo y con protección social básica que garantice una adecuada vivienda, una adecuada seguridad social, en fin, y sobre la base de que los países tengan un adecuado diálogo social, aceite sin el cual el vehículo de la sociedad no puede funcionar. No menciono dentro de este listado una declaración que me parece bastante importante también, que es aquella que condena el racismo y que se dictó a raíz de los acontecimientos que empañaron la vida de Sudáfrica. Ahora, quisiera compartir con ustedes que las instituciones de OIT son básicamente, en primer lugar, la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne una vez al año y que es un mar de personas, más o menos 3.000 personas que se juntan y debaten sobre los temas que se consideran más trascendentes en el mundo del trabajo a nivel planetario. Dentro de estos circulan 50 documentos que hay que leer y que estudiar y sobre los cuales hay que tener reflexionada una posición a nivel de gobierno de cada país, de cada sector, de cada grupo de trabajadores, empleadores y naturalmente documentos sesudos preparados por la oficina. Últimamente la gran conferencia tuvo lugar en junio pasado y versó sobre las reflexiones que merece el centenario de la OIT y sacaron una declaración del centenario de la OIT frente a una disyuntiva que preocupa a todo el mundo, que es qué va a acontecer con el futuro del trabajo.
frente a la robotización, frente a al cambio tecnológico acelerado al máximo que se está observando a nivel mundial, frente al cambio climático, cuyas consecuencias aún no avisoramos, pero que son cada vez más evidentes y frente a los cuales ya la ciencia ficción se hace escasa si no tomamos las medidas adecuadas, pero que va a afectar de todas maneras al mundo del trabajo, y lo está afectando. Hay gente que ya está abandonando los lugares en los cuales no se puede vivir por el calor o por el frío, y está provocando cambios impensados a escala planetaria también. En fin, la globalización omnipresente, siguen habiendo tratados de libre comercio, siguen habiendo efectos de la guerra comercial, inversiones a nivel planetario que afectan positiva o negativamente a los ciudadanos, y sobre los cuales la gente se pregunta qué va a acontecer con eso y cómo nos va a afectar, y sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales que esos fenómenos provocan en el interior de cada una de las sociedades. En fin, todo eso está en lo que es la preocupación de la OIT a nivel central. Pero aparte de eso, la última conferencia se preguntó, y lo cito a título de ejemplos de los temas importantes, la violencia en el trabajo, la violencia provocada por el acoso sexual, por el abuso moral, por el acoso moral, y que inhibe de tener un buen desarrollo en el trabajo. La gente pasa su vida en el trabajo, de tal manera que la OIT, con justa razón, reflexiona que no es posible que la gente sufra en el trabajo, la gente tiene que disfrutar el trabajo, que sea un motivo de alegría, que sea un motivo de satisfacción y no de sufrimiento, aunque en algunos pasajes bíblicos se mencione que el trabajo es un sufrimiento, pero en fin. Esa es la Conferencia Internacional del Trabajo. Podría contarles muchos detalles, pero en fin, no tenemos mucho tiempo. El Consejo de Administración es el brazo ejecutor de las decisiones tomadas a nivel de la conferencia y el que va actuando operativamente en sucesivas reuniones a lo largo del año. Se reúne 3 veces al año, 2 veces por el espacio de 2 semanas y 1 vez por el espacio de mediodía para tomar resoluciones de carácter rápido. Y ahí se discute una 50 de documentos sobre quejas contra determinados países, sobre asuntos de presupuesto, sobre asuntos políticos que afectan a determinados lugares del planeta, sobre una queja del artículo 26 de la Constitución en contra de Chile, o sobre lo que pasa en el país de Venezuela, o qué ocurre en Qatar con las resoluciones, las medidas tomadas contra los migrantes, en fin, de lo más variado. Y el Consejo de Administración, por ejemplo, elige al director regional, al director general de la OIT, o sea que de repente tiene atribuciones bastante importantes. Menciono enseguida la Oficina Internacional del Trabajo. La oficina está compuesta por funcionarios de la OIT, funcionarios que incluyen desde partida al director general, que es eminentemente una persona que tiene que manejarse en términos políticos globales. Nosotros tuvimos un gran director general que se llama Juan Somavia, y a quien le correspondió el honor de dirigir por varios años la OIT, y quien fue autor de este concepto sacralizado del trabajo decente, pero cuya mayor virtud consistió en colocar la OIT al mismo nivel que las organizaciones económicas internacionales, tales como el Banco Mundial y como el Fondo Monetario, y que permitió que la OIT se sentara junto a los grandes representantes de las organizaciones multilaterales económicas como la OCDE, en conjunto cuando se discuten los temas del G20 o los temas de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas. En fin, le dio un estatus de importancia política mundial a la OIT, y eso es algo que se reconoce en la oficina.
Pero la oficina también tiene un departamento de normas. Y el departamento de normas está compuesto por juristas de todo el planeta, de todos los idiomas, que escrutan con atención qué es lo que está haciendo y no haciendo cada uno de los países, y cuya directora tiene que zanjar y proponer proyectos de resolución para cada situación de cada país, para cada situación de cada queja, para cada situación de cada reclamación que se propone. Al final los que deciden son los juristas que componen el comité de aplicación de normas, o el comité de normas, o la comisión de normas, que son instituciones que vamos a ver rápidamente. Pero es la oficina la que está encargada de proporcionar los borradores y los antecedentes preliminares, así que tiene un poder muy importante. Pero al mismo tiempo una responsabilidad que la hace blanco de críticas obvias, porque son muy raros los casos en que una acción de la OIT deja sin flanco abierto a una resolución que emitan los órganos de control de la OIT. Cuando Venezuela sale una declaración sobre Venezuela, obviamente que unos dicen que es poco y otros dicen que es mucho. Y las críticas no se hacen esperar. Lo mismo ocurre con Guatemala, o lo mismo ocurre con todos los casos en que la OIT se pronuncia. Pero tiene que hacerse ese trabajo, y ahí las personas que están a cargo obviamente tienen que hacer su trabajo en el rol que les corresponde. En fin, dentro de la oficina hay innumerables otras direcciones que son todas muy importantes, desde luego la de condiciones de trabajo, desde luego la oficina que está a cargo de las finanzas, o en fin. Pero básicamente tener la noción de que son instituciones profundamente técnicas y profesionales que acogen a funcionarios que tienen una gran expertise y que consiguen finalmente estar en el corazón central de esta oficina en Ginebra, pero que también se despliegan a lo largo del planeta con oficinas regionales. A mí me ha tocado conocer las oficinas de Vietnam, por ejemplo, o de India, o de Centroamérica, en fin. Y cada una de estas oficinas tiene funcionarios que vienen de los más distintos rincones del planeta y cumplen cabalmente funciones muy interesantes y muy importantes. Y tienen que conocer a fondo, y de hecho lo conocen, y emiten informes razonados y explicativos de cada uno de los países en los cuales la OIT tiene representación. Menciono también la Comisión de Expertos sobre Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es una comisión compuesta de juristas nombrados por la OIT, pero independientes, y que generalmente representan son compuestos por nacionalidades diferentes, pero todos sobre la base de que tengan dominio de los temas que esta comisión se reúne una vez al año y emite un compendio de recomendaciones, un libro de 300 páginas más o menos, que habla sobre cómo está cumpliendo cada uno de los países con los convenios de la OIT. Y emite comentarios positivos o negativos acerca del comportamiento normativo de cada uno de los países. Enseguida menciono la Comisión de Normas, que es una instancia que se reúne una vez al año con motivo de la Conferencia del Trabajo, y que selecciona 40 países que van a ser objeto de un escrutinio particularizado en la conferencia, en el cual le van a escrutar todo su comportamiento y lo van a poner al pizarrón, como se llama. A ver, señor, explíquenos por qué ha hecho esto, por qué no ha hecho esto en materia de trabajo infantil, o tiene casos de trabajo forzoso, como el caso de Qatar, en fin. Y menciono también el Comité de Libertad Sindical. Ya se ha puesto aquí central discusión sobre el Comité de Libertad Sindical.
El Comité de Libertad Sindical está instituido desde los años 50, en 1951 particularmente, y tiene por objeto básicamente discutir casos de infracción a los convenios al Convenio de Libertad Sindical 87. Y si acaso los países cumplen o no sobre la base de quejas que se le planteen. Enseguida mencionar que ha habido el funcionamiento de una comisión de investigación y conciliación para casos particulares referidos por el Comité de Libertad Sindical, el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, y que ha funcionado muy pocas veces, una de ellas con motivo de Chile en los periodos de la dictadura. En fin, pasamos rápidamente a la comisión, a los mecanismos de reclamo que pueden existir en la OIT. ¿Qué mecanismos de reclamo existen? ¿Y para qué? Bueno, en primer lugar les menciono el mecanismo del artículo 24 de la Constitución de la OIT, que es un mecanismo para que cualquier parte de la OIT, miembro de la OIT, pueda reclamar de que un país está sin cumplir un convenio de la OIT que lo haya ratificado. Si no lo ha ratificado, no hay posibilidad de reclamación en virtud de este convenio, de este artículo 24. En caso que sea un convenio ratificado por el país, que sea una queja deducida por un miembro de la OIT, cumplidos esos trámites meramente de admisibilidad, el Consejo de Administración resuelve, sí señor, se declara admisible y se le encarga a un grupo tripartito del Consejo de Administración que informe al siguiente Consejo de Administración. Y ese informe, nuevamente, con la asesoría de la Comisión de Normas, que ya hemos visto, se presenta y ahí establecen recomendaciones sobre qué es la respuesta que le debe dar la OIT a ese reclamo. Y ustedes, si ven los mecanismos de reclamo que ya se han resuelto, pueden observar que hay algunos informes, por ejemplo, de 100 páginas, en algunos casos sobre el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, en el caso de Chile, acerca de cómo debe comportarse o no debe comportarse el gobierno de Chile en esta materia. O, en segundo lugar, les menciono la queja del artículo 26. La queja del artículo 26 es para los casos más graves que puede tener lugar en la OIT. ¿En qué casos ha habido quejas? Por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Myanmar, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Chile. Chile fue objeto de un severo escrutinio durante el periodo de la dictadura militar, por cierto. Y es una queja reservada, naturalmente, a casos en que se trate de convenios ratificados por Chile, e incluso puede llevar a sanciones comerciales en el único país que esto ha ocurrido, en el caso de Myanmar. Menciono también como mecanismos de reclamo la queja ante el Comité de Libertad Sindical que puede realizar cualquier sindicato que se sienta vulnerado en esta materia, invocando las normas del Convenio de Libertad Sindical. Sobre libertad sindical quisiera decirles, naturalmente ya hemos escuchado, pero en fin, lo reitero, el convenio fundamental sobre esto es el convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación colectiva, de sindicación, es del año 1948. Nuevamente la fecha no está al azar, está enlazada con todos los acontecimientos derivados de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia y como respuesta a dichos eventos. Sí. Debe mencionarse también el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y el instrumento para que esto sea analizado con mayor detalle es el Comité de Libertad Sindical, creado, como se dijo, en 1951. ¿Qué influencia internacional ha tenido, qué influencia en general? Pero partiremos con la influencia internacional ha tenido la OIT. Bueno, influencia sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sale en
48. Particularmente la libertad sindical está contenida en los artículos 20 y 23. La Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial, que hace referencia a la libertad sindical en el artículo 5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante citarlo porque a veces se olvida que no es la única, la OIT no es la única institución internacional que recoge quejas en contra de los estados cuando se comportan mal relativamente a los derechos humanos básicos en materia de derecho al trabajo. La OIT analiza el cumplimiento de las normas sobre trabajo también en el sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Y también lo analiza en San José. Y también lo analiza en la Conferencia Mundial Anual de Derechos Humanos. De tal manera que no es irrelevante. Y quisiera señalarles también a materia de influencia internacional que muchos tratados de libre comercio han recogido los derechos laborales fundamentales también. En el modelo de la Unión Europea, todos los convenios fundamentales están incorporados como base del cumplimiento para llegar a acuerdos en materia económica comercial. De tal manera que los países no es gratis que no cumplan con los derechos laborales fundamentales. No porque tengan sanciones draconianas como los convenios que firma la OIT en los países con Estados Unidos, que son mucho más severos de cumplimiento, sino por la importancia que tiene en términos políticos el incumplimiento frente a Europa. Porque los ciudadanos europeos pueden dejar de comprar y consumir bienes derivados de países que no cumplen con los derechos humanos con mucha mayor fuerza que en otras partes del planeta. De tal manera que es un elemento de competitividad que no es ajeno el hecho de cumplir o no cumplir con las normas laborales. Influencia en Chile. Para eso hay que distinguir periodos. Básicamente, en los inicios de la OIT hasta el año 44 se van estableciendo los convenios fundamentales, se va estructurando un grado de cumplimiento, pero el Comité de Libertad Sindical nace, como ya les dije, el año 1951 y los convenios son del año 48, entonces vamos a partir de esos años. Y quisiera decirles que los primeros casos relativos al cumplimiento en materia de libertad sindical fueron justamente casos de Chile, y particularmente el arresto de Clotario Bles, como acaba de salir publicado en una memoria de una colega doctora en Derecho Martínez, de apellido Martínez, y que elabora sobre estas y da cuenta de los casos, 110 casos, del Comité de Libertad Sindical desde el año 1951 a 1918. Los primeros casos, entonces, abordan las luchas sindicales de los años 50 hasta el año 73. Pero del año 73 hasta el año 90 emerge una marea de quejas en contra del gobierno militar y les puedo decir que físicamente es una pirámide como un árbol de Pascua, porque pedimos que nos desclasificaran. El último acto oficial que yo tuve fue el obtener la desclasificación de las quejas que se habían tramitado en el Comité de Libertad Sindical, porque por ley tienen que estar 50 años bajo secreto, bajo confidencialidad. No por el tema de la OIT, sino que para proteger a las denunciantes que hacen las quejas. Una pirámide de quejas en la OIT, incluso tenemos una foto ahí con el subsecretario de la época. En fin, para decirles que durante el periodo, ¿y qué materias se enfrentaban ahí? En primer lugar, las condiciones de democracia
sin las cuales la libertad sindical no puede subsistir, no puede desarrollarse, no puede realizarse. La negociación colectiva que había sido suprimida, que habían sido declaradas ilegales las centrales sindicales, que habían declarado fuera de la ley cualquier organización que no estaba inscrita según los parámetros de la dictadura, en fin. Cuestiones de básica sobrevivencia. En segundo lugar, también quejas relativas a la libertad y a la vida de dirigentes sindicalistas desaparecidos, presos, torturados, en fin, exiliados, desterrados, privados de su nacionalidad, de su nombre, organizaciones sindicales extinguidas y sus bienes confiscados. Es decir, la negación misma del derecho a la libertad sindical. Y esto fue objeto de múltiples comentarios y declaraciones de OIT y de los diferentes organismos internacionales. Actores diferentes, por supuesto. Los casos dependen de quiénes estuvieron a cargo de los diferentes periodos. Naturalmente que desde el año 90 en adelante no cesan las quejas, porque siguen habiendo vulneraciones a la libertad sindical o reclamaciones por vulneraciones, pero varían el tono, es más bien porque no se han hecho los cambios que se esperaban y respecto a los cuales había expectativas en cada uno de los sectores. Los temas, bueno, observaciones variadas, limitaciones a las normas de libertad sindical, limitaciones al derecho de huelga, el tema de los reemplazos, el tema de los niveles de negociación. Y esas observaciones, si me preguntan, obviamente, ¿qué influencia ha tenido la OIT? Yo diría que mucha, en la medida en que muchos casos de libertades sindicalistas fueron de alguna manera obtenidas con el apoyo de la OIT y de sus gestiones en materia de diplomacia. Muchas veces las autoridades respectivas y particularmente en periodo democrático se han inspirado en las recomendaciones que ha hecho la OIT a través de sus comités de expertos y sus comités de libertad sindical para ir mejorando la legislación laboral. La prueba de ello está en los mensajes que generalmente recogen las observaciones del Comité de Libertad Sindical y el Comité de Aplicación de Expertos, de tal manera que en principio yo diría que la influencia de OIT ha sido en esta medida muy importante. Perfecta, no. Y yo podría decirle mucho de cómo funcionan los intersticios de la OIT, pero desgraciadamente mi tiempo se acabó, así que, pero estoy muy dispuesta a cualquier pregunta que me puedan hacer y naturalmente a cualquier crítica respecto a lo que dije. Gracias.